Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos para mañana? ¿Cómo estamos para mañana? No te Ahí a ver, vamos, ¿eh? ahí está. Ahí vamos, leyendo, Leyendo. repasando. Está bien, pero entienden todo, se entiende todo. Por ahora sí. Sí, sí, por ahora Bien, sí. bien. Cefe, ¿cómo vamos? Bueno, veo que son poquitos, era de esperarse. Eh, Déjenme ver una cosa. Bueno, vamos a... hola, Leandro. Vamos a ver y bastante rápidamente esto de poder hablar algo sobre la responsabilidad y vamos a ver algo sobre la... Mabel, no pasa nada. Eh, y vamos a ver algo sobre la sucesión de estados, ¿sí? Este, sobre la cuestión de la responsabilidad, yo les voy a decir, voy a tratar de ser muy sincero con ustedes. La verdad que la falta de tiempo es importante, ¿no? Es notoria y necesitaríamos capaz 3 o 4 semanas más para poder desarrollar de alguna manera como se deben los temas que nos tocaron o que nos tocan en estas bolillas. Más allá de eso, yo voy a ser muy breve en esto de la responsabilidad y ustedes van a prestar atención, este, porque acuérdense que solamente vamos a tomar lo que damos en clase, ¿sí? Bien. Brevísimamente. Déjenme ver una cosa. A ver, esperen un segundo. Bueno, brevísimamente. Mañana, ¿a qué hora es el examen? A las 3, ¿no? No, a las 7. ¿A las? A las 7 de la A tarde. las 7. Bueno. ¿Cómo a las 7? Si yo tengo... Bueno, no, es otra cosa. Bien. Chicos. ¿Está bien? Sí, 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 no, 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 no dudo de eso. No, mañana a las 3 tengo que tomar un examen, eso por otra cosa, es por otro motivo. Eh, la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional lo podemos ver, o siempre lo vamos a ver, o lo van a ver,
siempre desde dos aspectos, ¿no? La responsabilidad internacional por actos no prohibidos por el derecho internacional es la que nace no de la violación de una obligación, porque esa es la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, sino es la que nace o la que se genera en realidad a través de o por la producción de un daño. Se la suele llamar responsabilidad objetiva, se la van a encontrar como responsabilidad causal, o la van a encontrar como responsabilidad sin culpa. Inclusive eh, sine delicto, como decía Lefebvre, para examinar el panorama de la responsabilidad, el panorama total de la responsabilidad. En realidad podemos decir que ambos temas, eh, tanto una como la otra, están listos para ser recibidos, yo diría que de manera total, por la comunidad internacional, y de esa manera poder convertirse, en la medida que fueran recibidos y que pudieran ser positivados o normados, y podrían transformarse en derecho positivo y derecho vigente, ¿no? Eh, Hablar de las dos responsabilidades como si fueran parte de un mismo todo no significa contrariarnos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que la responsabilidad por violación de una obligación y la responsabilidad causal, o la otra, o por riesgo, esta es la que yo le digo, Lefebvre, a mí me gusta porque le puso sine delicto, ¿no? Es esa responsabilidad que surge sin haber cometido un hecho ilícito, ¿sí? Entonces, tanto una como la otra son en realidad dos entidades absolutamente diferentes, si bien es cierto que ambas conductas o ambos hechos del Estado acarrean, por supuesto, responsabilidad o consecuencias, ¿sí? El comportamiento la diferencia es que el comportamiento que las origina en un caso es ilícito y en el otro caso no es un comportamiento ilícito, pero produce un daño, ¿sí? De ahí o de aquí es que nacen una serie de diferencias entre ambos tipos de responsabilidades que van a marcar la pertenencia a un tipo o a otro tipo. Antes de seguir adelante, vamos a tratar de ver si podemos armar un concepto de responsabilidad, una idea de qué es la responsabilidad. El origen de la responsabilidad internacional, en el sentido más clásico, es el hecho internacionalmente ilícito. O sea, ¿qué constituye la responsabilidad internacional? Lo constituye el hecho, siempre todo lo que vamos a ver acá es internacional, así que va a ser un hecho internacionalmente ilícito. O dicho al revés, el hecho internacionalmente ilícito genera responsabilidad internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hecho o cómo podemos definir un hecho internacionalmente ilícito? Un hecho internacionalmente ilícito sería un hecho atribuible a un sujeto jurídico internacional, por supuesto, que constituye una violación al derecho internacional que lesiona en realidad derechos de otro sujeto de este mismo ordenamiento, o intereses de los que sería titular la propia comunidad internacional, dando lugar de esta manera a la responsabilidad del sujeto autor. ¿Autor de qué? Autor de este hecho internacionalmente ilícito. ¿Sí? Así podríamos definir más o menos la responsabilidad. Palabras más, palabras menos, jamás se les va a pedir un concepto en el sentido de que yo dije o nosotros dijimos, sino
yo quiero que a ustedes les quede bien en claro que es un hecho de un sujeto de la comunidad internacional que va a lesionar derechos de otro sujeto de esa misma comunidad, pero digo, perteneciente a ese mismo ordenamiento jurídico, le va a producir una lesión, un daño en sus intereses a ese sujeto o a la comunidad internacional toda. Y ese hecho ilícito, ¿qué va a hacer? Genera responsabilidad en el autor de ese hecho internacionalmente ilícito. Por lo tanto, son dos planos de ilicitud, como en el derecho en general. Uno es el relativo al derecho objetivo, que es el que resulta violado, y el otro es el relativo al derecho subjetivo, que es lesionado como consecuencia del incumplimiento de una obligación de ser o de no hacer que se le impone a ese otro sujeto, ¿sí? Por regla. Entonces, la palabra hecho, como ustedes ya saben, expresa la idea de una conducta. Esa conducta es la conducta en la que reside todo evento atribuible a cualquier sujeto de derecho, y es una conducta que puede ser un comportamiento. Ustedes saben que existe la acción y la omisión. Estos son comportamientos que pueden ser activos o pasivos, ¿sí? Y el adjetivo ilícito eh, es ni más ni menos que la contravención del derecho, ¿sí? No lo vean acá desde un punto de vista muy penal, sino más que nada de la contravención a una regla de derecho, ¿sí? Y a estas infracciones o contravenciones internacionales, el principio que se le aplica es que todo hecho que es internacionalmente ilícito genera responsabilidad internacional. Hay un proyecto de Naciones Unidas, en realidad lo que van a leer siempre en todos lados como CDI, que es la Comisión de Derecho Internacional, que es una comisión dentro de Naciones Unidas que realmente trabaja incansablemente. La comisión ha creado un proyecto de artículos sobre responsabilidad, y cuando lean, o si ya lo leyeron, el libro de la cátedra, el doctor Farinella los refiere siempre con la sigla PARE, P-A-R-E, ¿sí? Brevísimamente, ¿cuáles son las consecuencias de este hecho internacionalmente ilícito? La consecuencia más natural o normal, podríamos decir, de este ilícito es que al sujeto al que se le achaca o al que se le atribuye esta responsabilidad internacional se suele concretar o querer concretar en el derecho de reparar. Vieron que la responsabilidad siempre trae esa cosa de reparar el daño producido, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que la responsabilidad en realidad se mueve en este plano de relaciones entre sujetos, ¿sí? Nosotros tendríamos que poner acá el ojo en el derecho subjetivo lesionado, a resultas de una obligación internacional violada o incumplida, ¿sí? Eso es lo que produce que haya un sujeto internacional que haya salido lesionado de este hecho, después de este hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? Bueno, eh, este proyecto que yo les mencionaba hoy de la Comisión de Derecho Internacional, fue consciente, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, de que la responsabilidad en realidad entre las consecuencias tiene consecuencias importantísimas en cuanto a esa ilicitud, y la Comisión de Derecho entendió en este proyecto de artículos que la responsabilidad del Estado por los hechos internacionalmente ilícitos no quisieron pasar por alto otras consecuencias distintas que pueden ocurrir con motivo de un hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? Y acá
el artículo en el que se trata esto es en el artículo 55 o 56 del proyecto, y cuáles son esas consecuencias distintas puede acarrear la nulidad de un tratado, puede acarrear la prohibición de invocar una cláusula determinada, por ejemplo, para retirarse de un tratado, y distintas consecuencias. Igual no nos vamos a meter ahí y no se metan ahí porque vamos a la responsabilidad. El instrumento, una manera lógica o el mecanismo, podríamos decir, el mecanismo lógico que usó la comisión para lograr el enfoque puro de las consecuencias de la responsabilidad fue la distinción. Presten atención a esto porque puede ser pregunta de examen. Es la distinción entre normas primarias y normas secundarias que nos impone el derecho internacional público. Nosotros, los que son viejos como yo, estudiábamos generalmente del maestro Barbosa, y Barbosa traía la particularidad que él decía siempre, vamos a alterar el orden. Entonces, invertía y hablaba, decía, ¿cuáles son las normas secundarias? Son las que nacen de la violación de una obligación primaria. ¿Y cuáles son las normas primarias? Son las que impone de manera pura el derecho internacional público a los estados, ¿sí? Entonces, ahora en orden, las normas primarias, que serían las normas consuetudinarias, aquellas que nos dejó la costumbre, o las normas convencionales, cuando como estados formamos parte de un tratado. Estas son las normas que sujetan a los estados a obligaciones primarias. Una obligación primaria. El Estado ribereño tiene la obligación de el paso inocente de buques. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de las embajadas extranjeras. Bla, bla, bla. Normas primarias del derecho internacional público. Las normas secundarias son las que establecen, por ejemplo, la obligación de reparar el daño producido por el hecho ilícito, o sea, por la violación de cualquier norma de este tipo que acabo de nombrar, ¿sí? A diferencia de las normas primarias, estas normas, las secundarias, tienen formas similares a las del derecho en general. Son las típicas normas de la responsabilidad, ¿sí? Y como les dije hoy, siempre que hablamos de responsabilidad, siempre las normas tienden a regular la reparación. Y por lo general, a lo que se tiende es a llegar a la reparación total, ¿sí? A la famosa frase in integrum restitutio, ¿sí? A poder restablecer las cosas así como estaban al momento anterior a ese hecho internacionalmente ilícito. ¿Y cómo se intenta lograr esto? Bueno, muchas veces a través de la combinación de la restitución en especie, de las indemnizaciones, y algunas otras obligaciones que le podemos anexar. Ustedes van a leer este capítulo. Porque Cefe. que realmente queda en el intento, porque jamás se va a poder restituir a al orden antes de que ocurriera, ¿no? Sí, no lo pienses, Cefe, no lo pienses. Por eso hoy yo les hice la referencia al derecho penal. No lo piensen desde el punto de vista, desde el derecho penal. Por ejemplo, si lo pensáramos desde el punto de vista del derecho ambiental, te diría nunca jamás en la vida, porque, viste, el daño, el ilícito, el delito contra el medio ambiente, el daño que le provocamos al medio ambiente, jamás lo vamos a poder reparar.
jamás. No hay. Ustedes me dirán, plantamos un bosque y dentro de 50 años vamos a tener los árboles de nuevo, ¿no? O sea, el daño en medio ambiente es absolutamente irreparable. Pero por eso yo hoy les hice esa salvedad. Tienen que tratar de correrse en este punto un poquito de esa visión. Cuando hablamos de responsabilidad y de hecho ilícito, se nos va la cabeza al derecho penal. Tendríamos que tratar más de verlo en el sentido del derecho civil, el derecho comercial, obligaciones asumidas por los estados en determinados tratados o convenciones, que ante un hecho ilícito de ese sujeto, nosotros podamos reclamar, por ejemplo, una indemnización correspondiente que haga que, bueno, eso que se lesionó pueda volver casi a quedar como estaba. ¿Sí, Cefe? Más o menos va por ahí, ¿sí? Les decía de la historia, esto de la responsabilidad tiene una agenda viejísima, lo trató de la Sociedad de las Naciones. En aquel momento el mayor reparo fue con el tema de el trato a los extranjeros, si había un estándar mínimo, si no. Hubo muchísimas cuestiones que generaron después controversias en cuanto a la teoría subjetiva, de esto que decía Cefe hoy, de la intención de la gente o del Estado de reparar y complementada con teorías objetivas de que ciertas cuestiones, la tecnología nuclear, lo que era en la década del 60, 70, 80, la exploración de la estratosfera o del espacio, donde el daño se puede producir sin responder a ninguna intención previa. Entonces no había quebrantamiento de normas internacionales. Esto tiene una agenda larguísima. Hay todo un desarrollo cronológico que en este capítulo, que si mal no recuerdo lo escribe el doctor Farinella en el libro de la cátedra, hay todo un desarrollo que está buenísimo para leerlo, que son los relatores especiales que tuvo el tema de la responsabilidad entre estados, ¿no? El primero fue el cubano, fue el García Amador, fue el primer relator. Hubo un italiano que lo siguió, que fue Ago, Roberto Ago, si mal no me acuerdo. Roberto Ago presentó 8 o 10 informes y lo más importante del trabajo de Ago definió las normas generales de responsabilidad internacional del Estado, que aún hoy después guiaron el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. El holandés Rip Hagen nos dio el concepto de qué se entendía por un Estado lesionado, y así cada uno de los relatores especiales de Naciones Unidas fueron contribuyendo y agrandando este tema, que es un temón, no solo para el derecho internacional en general, sino para el derecho todo, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando acudimos al derecho y a la jurisdicción es porque tenemos un problema o acaeció un ilícito que nosotros buscamos de alguna manera poder reparar. Todo esto que les dije yo es es casi una introducción. Ahora tendríamos que empezar a hablar del tema. Ustedes van a leer el capítulo del libro, ¿sí? Les adelanto algo. Toda esta parte de la cronología histórica, yo, como docente, me corresponde decirles, léanla porque está buenísima. No creo que sea pregunta de examen, ¿sí? Ustedes van a ver que después el doctor Farinella relaciona o vincula la cuestión de la responsabilidad a otras cuestiones importantes, muy importantes del derecho internacional, y ahí habla de legitimación pasiva y activa en la parte de la subjetividad internacional, nos habla de la protección diplomática, la existencia de procedimientos internacionales en materia de responsabilidad y demás.
todas cuestiones demasiado extensas como para que nosotros veamos hoy antes del examen. Préstenle atención al concepto de responsabilidad que fuimos armando hoy, y préstenle atención a esa distinción entre normas primarias y normas secundarias. Y traten de leer el capítulo del manual de la cátedra, que les va a venir bien, pero presten atención a eso que les dije. Y yo ahora voy a tener que ir rapidísimamente a otro tema que es del cual se tienen que llevar un concepto antes de este primer examen, y es la cuestión de la sucesión de estados, ¿sí? Cuando hablamos de sucesión de estados, generalmente hablamos de modificaciones territoriales en los dibujos que tienen los estados. La verdad que podríamos decir que la historia misma de la comunidad internacional o del hombre o de los estados nos muestran que el territorio de un estado no es inmutable, y el nacimiento y la extinción o la modificación de los estados es una constante histórica. Ustedes van a pensar, porque generalmente es la primera idea que siempre nos viene, de que cuando uno ve un mapa es algo inalterable. ¿Vieron? Cuando uno ve el planiferio, uno dice, casi tiene la seguridad de que esto no va a cambiar nunca. Y si ustedes vieran un mapa, un planiferio político de la década del 30, de la década del 50, de la década del 80 y de hoy, ustedes se van a dar cuenta que ese planiferio, por lo menos en esos 4 momentos, cambia el dibujo. Y por eso es una constante histórica la modificación del territorio, que es ni más ni menos que el nacimiento y la extinción de estados, ¿sí? Cuando nace un estado, o un estado adquiere o pierde territorio, comienza la cuestión o el problema que le interesa al derecho internacional público: ¿qué sucede con las relaciones de ese Estado, con sus derechos, con sus obligaciones, con sus bienes y demás? Hoy la nombré, ahora la nombro de nuevo. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas me estoy tomando un té con azúcar, chicos, porque me levanté a las 6 de la mañana a trabajar y no almorcé, porque terminé recién. La Comisión Internacional les dije, la CDI de Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, en la década del 70 comenzó una tarea de codificación y desarrollo en variados aspectos del derecho internacional público, pero uno de ellos fue el tema de la sucesión de estados. Desde la década del 70 hasta hoy, si vemos la lentitud con la que eso fue evolucionando, si vemos lo dificultoso, mejor dicho, esa lentitud no hace ni más ni menos que mostrarnos lo dificultoso y lo complejo que es para la comunidad internacional poder resolver esta cuestión de la sucesión de estados, ¿sí? Se celebraron 2 convenios en materia de sucesión de estados. El primero de ellos son los 2 de Viena. Viena nos ha dado grandes tratados. El convenio de Viena del 78 entró en vigor y es sobre la sucesión de estados en materia de tratados, ¿sí? El segundo es del 83, es en materia de bienes, de archivos, deudas, tiene algunas ítems más.
nunca entró en vigor. En estos dos convenios, lo que se acordó de alguna manera fue definir a la sucesión de estados. Y es, definido así, es la sustitución de un estado por otro en la continuidad de las relaciones internacionales de un territorio. Podríamos decir, más que continuidad, en la responsabilidad de esas relaciones internacionales, ¿sí? Hay hay una tipología de supuestos de sucesión de estados que nosotros ahora vamos a puntear para que ustedes se lleven una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Puede haber, yo las voy punteando, una sucesión de estados respecto de una parte de un territorio de un estado. Una parte del territorio de un estado es transferida por este estado a otro estado. Se lo denomina sucesión parcial, ¿sí? Puede existir también la unificación de estados. Dos o más estados se unen y acá se extingue la personalidad de los dos estados, de ambos, y forman un nuevo sujeto de derecho internacional. Ese estado sucesor es un nuevo sujeto. Estos dos se extinguieron, pasaron a formar uno distinto. Esto es la unificación de estados, ¿sí? Puede haber una disolución. Cuando un estado se disuelve y deja de existir, formando las partes del territorio de ese estado dos o más estados sucesores, ¿sí? Como el caso de Yugoslavia, por ejemplo. Bueno, estaba pensando en eso, Cefe. La República, la República Federativa, creo que era, de Yugoslavia, luego de las guerras, de lo que se denominaron las guerras de los Balcanes o la escisión de Yugoslavia, la República Federativa de Yugoslavia, gobernada por el mariscal Tito desde los fines de la Segunda Guerra Mundial. Tito era alumno predilecto de Stalin y Tito logró mantener a Yugoslavia unida. En realidad, Yugoslavia siempre fue esa república, no me acuerdo si era federación o era república federativa, siempre fue la unión de distintas naciones. Ustedes ya vieron seguramente a esta altura que una cosa es una nación y otra cosa es un estado, ¿sí? Yugoslavia fue la unión de distintas naciones que en realidad, chicos, entre ellas tenían marcadísimas diferencias, pero no solo de tipo ideológico también, pero no solo de tipo ideológico, de religión, de etnias, y Tito pudo mantener a Yugoslavia unida. Pero para que ustedes se den una idea de a qué me refiero cuando digo las importantes diferencias que caracterizaban a estas naciones, me refiero a que en la guerra de los Balcanes, en la década del 90, la guerra de los Balcanes comienza en el 91, el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la ex República de Yugoslavia estipula, le pone término del 91 al fin del 93, pero después de esto siguieron los conflictos en Yugoslavia,
Em, la- lo- lo- para que ustedes se den una idea de por qué hablo de importantes diferencias, en la guerra de los Balcanes, en la década del 90, se produjeron hechos atroces similares a los de la Segunda Guerra Mundial. En la escisión de Yugoslavia, por ejemplo, entre serbios y croatas, hubo violaciones en masa, hubo abortos en masa, hubo intentos por estos medios de purificación de raza, hubo genocidios diversos. Yo no sé si se los conté, pero les digo esto y seguimos. Para que ustedes se den una idea de las diferencias en materia religiosa, si una mujer serbia queda embarazada de alguien croata, tiene que abandonar su familia y irse al exilio. Así de marcadas eran las diferencias y así de violenta fue la decisión de Yugoslavia en la década del 90. Es un ejemplo de disolución, volviendo a la sucesión de estados, es un ejemplo de disolución. Un estado y la personalidad jurídica de ese único estado deja de existir, se disuelve y dentro del mismo dibujo de lo que era ese estado se crean distintos estados. En realidad estaría mal decir sucesores, porque hay uno solo que va a suceder la personalidad jurídica. Por ejemplo, en la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la vieja URSS, la heredera de la vieja Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la República ahora de Rusia, la República Federal de Rusia. Fue la que heredó la silla en Naciones Unidas. El resto de los países fueron nuevos estados, ¿sí? Y no heredaron esa personalidad jurídica. Puede haber modificaciones ilícitas del territorio, ¿sí? Cuando hablamos de sucesión de estados y de la modificación de este dibujo que yo les hablaba hoy. Una modificación territorial en violación del derecho internacional nunca puede dar lugar a la aplicación de las reglas de la sucesión del Estado, ¿sí? De la sucesión de estados. El derecho internacional establece de forma imperativa la obligación de los estados de abstenerse, como ustedes ya lo leyeron varias veces en la Carta, del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, ¿sí? Esta obligación jurídica del artículo 2 de la Carta es de carácter consuetudinario y es la Carta la que lo normativiza de alguna manera, ¿sí? Y sumado a este 2.4, porque está ahora el párrafo 4, acuérdense que creo que en nuestro primer encuentro yo les hablé de una resolución de la década del 70, no, del año 70, que es la resolución 2625, que les dije es una declaración de principios. Bueno, además la Asamblea General aprueba en el 70 esta resolución 2625, ¿sí? Que una de las cosas que declama es que las modificaciones territoriales realizadas por la fuerza nunca pueden reconocerse. Por lo tanto, a este tema que nos incumbe hoy, nunca puede dar lugar a una sucesión de estados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería una contradicción reconocer la vigencia de la norma que prohíbe el uso de la fuerza y por otro lado legitimar un acto cometido en violación de dicha norma, ¿sí? Sería clavarnos el cucurucho en el medio de la frente. Estas dos convenciones de las que les hablé hoy de Viena, del 78 y del 83, también hablan de la ilicitud de esta alteración de los estados. Vamos a ver
la sucesión de estados en materia de tratados internacionales, que esto sí es importante, y lo regula la primera que les nombré, que es la única que entró en vigor, que es Viena del 78, ¿sí? Vamos a ver algunos supuestos. Estamos hablando sucesión de estados en materia de tratados internacionales, o sea, derecho convencional, a lo que yo me obligo como sujeto de derecho. En el supuesto de que la sucesión sea respecto de una parte del territorio de un estado, lo que se estipula es que dejan de entrar en vigor respecto de ese territorio los tratados del Estado predecesor y entran en vigor los del Estado sucesor. Esto es como la regla de la movilidad del ámbito territorial, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes imagínense que la Argentina mañana tuviera una modificación de territorio y de la provincia de Neuquén para abajo se formaría otro país. Los tratados internacionales celebrados por la Argentina a ese nuevo territorio dejan de estar en vigor para ese nuevo territorio, ¿sí? ¿Qué pasa con el supuesto de un estado de reciente independencia, como ha ocurrido mucho sobre fines del siglo pasado, década del 80, 70, 80? La regla adoptada por esta convención del 78 es lo que se llama la regla de la tabula rasa o de la tabla rasa, quiere decir la hoja en blanco. Según esta regla, el Estado sucesor no tiene la obligación de ser parte en el tratado suscripto por el Estado predecesor, ¿sí? La razón de esta norma es que muchas veces, o mejor dicho, si no se haría valer esta norma, los estados en vías de desarrollo que recién nacen, generalmente tendrían de antemano, podríamos decir, hipotecado su futuro, seguramente con obligaciones jurídicas, con deudas económicas, con distintas cuestiones políticas a las que deberían asistir y demás. Por lo tanto, este principio de la tabula rasa o de la hoja en blanco, de la tabla en rasa, es una especie de consecuencia, podríamos decir, del principio de la libre determinación de los pueblos. El Estado, este nuevo Estado que recién nace, que comienza su vida internacional, libre de toda obligación convencional que le impida decidir su futuro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de libre determinación y decíamos para que pueda determinar su sistema político, su sistema económico, sus principios culturales? Bueno, justamente este principio de la tabula rasa es una consecuencia directa de que ese nuevo Estado que nace no nazca ya con deudas pendientes, sino que pueda libremente determinar a qué se obliga y a qué no se obliga, ¿sí? Y una aclaración. Yo les dije recién que Viena del 78 dice que no tiene la obligación de ser parte en el tratado suscrito por el Estado predecesor, que es una cuestión distinta si se tiene derecho a ser parte de los tratados del predecesor, ¿sí? Acá nos metemos en otra parte y depende de qué tipo de tratado. Si fuera un tratado multilateral, donde hay muchos, ese Estado sucesor, lo vamos a llamar ahora al nuevito que acaba de nacer,
puede, mediante una notificación de sucesión, hacer constar su calidad de parte en el mismo. Dice, hey, yo formaba parte de la República Argentina y ahora, como este tratado me es de interés, a mí me interesa seguir vinculado acá, ¿sí? De este modo, se reconoce, podríamos decir, el derecho del nuevo Estado a ser parte de ese tratado multilateral, ¿sí? De todas formas, hay excepciones, y es, por ejemplo, cuando el número, si fuera un tratado multilateral, pero con un número muy reducido de participantes, la aplicación del tratado podría ser que respecto a ese Estado independiente lo podría transformar en incompatible con el objeto, o que vaya en contra del fin del tratado, o podría cambiar condiciones radicales de la ejecución del tratado. Entonces, en esos casos vamos a necesitar el consentimiento de los otros estados partes, ¿sí? Bueno, si es un tratado, hasta acá, multilaterales. Si es un tratado bilateral, eh, entre el estado predecesor y un tercer estado, el estado sucesor es, perdón, eh, bilaterales. En el caso de los bilaterales, entre el estado predecesor y un tercer estado, el estado sucesor, ese nuevo que nace, va a necesitar el consentimiento del tercer estado para ser parte en ese tratado, para ser parte de un tratado que era bilateral entre ambos, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ir al caso de la unificación de estados. La continuidad, en el caso de la unificación de estados, la continuidad solo afecta a la parte del territorio del estado sucesor respecto del cual el tratado viejo estaba en vigor, ¿sí? A la fecha de la sucesión. Esto en realidad puede ser de difícil aplicación, entonces se diseñaron, podríamos decir, distintas formas o distintas fórmulas para atenuarlo, ¿no? Si es un tratado universal, si es un tratado multilateral universal, bueno, basta con notificar que el tratado se va a aplicar a la totalidad del territorio unificado, ¿sí? Si es un tratado bilateral o multilateral, pero restringido, bueno, se va a acordar con las otras partes la extensión de ese tratado a la totalidad del territorio. Piensen que ahora hablamos no de una parte que se fue, sino de una parte que no estaba y que ahora está, porque hablamos de unificación de estados ahora, ¿sí? En el caso de la separación de una parte del estado, recién hablamos de separación, pero de una parte del territorio de un estado para formar uno o varios estados sucesores. ¿Qué pasa con los tratados? El tratado en vigor respecto del estado predecesor, del estado original, se aplica con relación a los estados sucesores. El convenio del 78 lo que hace un poco es tratar de atenuar los efectos de esta regla de continuidad. Le permite la exclusión si los estados interesados acuerdan eso, acuerdan otra cosa, o si fuera que se deduce del tratado que su aplicación a los nuevos estados es incompatible con el objeto y fin del tratado, ¿sí? O como les dije hoy, o que cambian radicalmente las condiciones del tratado, ¿sí?
va a haber efectos en cuanto otra categoría distinta, efectos de la sucesión de Estado como miembros de una organización nacional, ¿sí? En principio, no se admite la sucesión en cuanto a los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales. El Estado sucesor no sustituye al Estado predecesor en las organizaciones internacionales, en líneas generales. Cada organización, en particular, tiene su propio proceso de admisión, ¿sí? Y en definitiva, son los propios Estados miembros de esa organización los que controlan, podríamos llamarlo, el derecho de admisión, los que controlan el acceso de los nuevos miembros a la organización, ¿sí? La verdad que la práctica de Naciones Unidas en esta materia es variada. En los casos de división o fraccionamiento de un Estado, la práctica fue más o menos uniforme y consiste en que el nuevo Estado debe solicitar ser admitido como nuevo miembro, ¿sí? Cuando hoy les mencioné a la URSS, cuando se separaron los territorios de Estonia, Letonia y Lituania, solicitaron su admisión en Naciones Unidas y de hecho ingresaron principios de la década del 90. Como nuevos miembros, también ingresaron 9 estados más al año siguiente, creo, también de la vieja Unión Soviética. Los estados miembros de Naciones Unidas y la propia Secretaría General de Naciones Unidas, es este el momento en el que optaron por considerar a Rusia como el estado sucesor y a los otros estados como nuevos estados, ¿sí? Pero el sucesor de la vieja URSS fue Rusia, ¿sí? Por ejemplo, Cefe, hoy que mencionaste Yugoslavia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia fue la primera en separarse, fueron admitidos, yo les diría casi automáticamente como miembro de Naciones Unidas. En el medio del conflicto de los Balcanes, estoy hablando de que fueron admitidos, creo que en el 92 o en el 92, 93, y en el medio del conflicto, con su sola declaración de independencia, el reconocimiento de otros estados, fueron a Naciones Unidas y fueron admitidos. Bueno, hay que ver cuánto de política hay atrás de todo esto también. Hay otros efectos en el ámbito económico y demás de la sucesión de estados que me parece que no vienen al caso, y sí me interesa el tema de la sucesión de estados en cuanto a esta división o unión de los dibujos de los territorios y cuál es su consecuencia, y fundamentalmente cuál es su consecuencia en materia convencional, quiero decir, en materia de tratados internacionales, ¿sí? Y tengan presente esto último con relación a las organizaciones internacionales. Yo me parece que por ser la última clase hoy, ustedes deben estar ansiosos por irse a estudiar, a repasar lo que quedó colgado nomás a esta altura. Yo les voy a desear mucha suerte para mañana. Mañana es el examen y dentro de una semana es el recuperatorio. ¿Cuándo es?
Yo la verdad no sé, o sea, no nos dijeron, me parece, cuándo es el recuperatorio. Debe ser una semana, ¿no? En el campus, en mayo. Sí, en mayo, porque el examen es... capaz la otra. Es verdad, porque es para desarrollar. Es verdad. En 2 semanas puede ser. Bien. Eh, chicos, les deseo mucha suerte. Espero lo de siempre, no haberlos aburrido demasiado con estos temas. La segunda parte es muchísimo más divertida. Esto no quiere decir que vengan payasos ni monos, pero es un poco más llevadera. Esta primera parte es bastante teórica y primero hay que encontrarse, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la comunidad global, de la aldea global, como decía nuestro ex titular de la cátedra, el doctor Hoff. No, gracias a ustedes, a mí no tienen nada que agradecerme, es mi trabajo. Les deseo muchísima suerte para mañana, espero y seguramente los voy a ver a todos en la segunda mitad de este cuatrimestre. Y bueno, nada, eso, suerte, buen fin de semana y nos vemos al regreso. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, muchas gracias. Chicos, que estén lo mejor posible y cuídense mucho de este bicho horrible que nos está dando vueltas, que ahora está afectando mucho a los jóvenes, por desgracia. Chicos, mucha suerte para mañana. Nos vemos.